Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno saludarles. Oro en esta hora pidiéndole al Todopoderoso lo bendiga, lo llene de paz, lo fortalezca, lo levante y lo establezca en el propósito que Él tiene para usted. Yo sé que cuesta entender para qué fuimos llamados. Cuesta entender cuál es el diseño espiritual que nosotros traemos para cumplir nuestra misión en la tierra. Una cosa que puedo decirle con toda convicción es que Dios no se equivoca. Que nos cuesta a nosotros muchas veces entender los planes y los propósitos que Él tiene para nosotros. Esa es una verdad que no podemos negar. Pero que Dios tiene un plan perfecto, lo tiene. Y Él mismo se va a encargar de que nosotros caminemos por esa dirección, aunque muchas veces tenga que ser en medio de tribulaciones, en medio de situaciones difíciles. Porque sabe, a través de todos estos años me he dado cuenta que cuando Dios quiere que usted llegue a un destino y a un propósito, van a empezar a pasarle cosas o a vivir circunstancias que lo van a ir empujando al propósito que Dios tiene. Porque en lo natural es bien difícil entender qué es lo que Dios quiere. Nosotros podemos tener una idea, pero Dios no quiere que usted tenga una idea de lo que Él quiere. Dios quiere que usted tenga una convicción. Dios quiere que tengamos visión. Dios quiere que podamos ver en el Espíritu aquello para lo cual Él nos tomó. Nos escogió de entre multitudes, porque hay millones de personas en este mundo. Pero los que Dios escogió, Él tiene su momento y su forma de cómo le va a hacer entender para qué lo escogió. Ahora, nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ya Jesús hizo por nosotros lo que era imposible para una ley, lo que era imposible para un ritualismo, lo que era imposible para una religión. Él lo hizo. Él lo hizo. Él rompió todas aquellas cosas que impedían que nosotros pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y pudiéramos encontrar a Dios y pudiéramos acercarnos a Él confiadamente, como dice la palabra. Así que hoy quiero compartir con ustedes un tema que en lo personal cuando yo lo leí me impactó. Me impactó mucho, ¿sabe por qué? Porque yo creo que nosotros nacimos destinados para triunfar. Y ese es el tema, destinados para triunfar. ¿Qué nos impide a nosotros triunfar? Muchas cosas. Pero una de ellas es nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque a veces un pensamiento nos detiene. Hay paradigmas en nuestra mente. Hay tantas cosas que son espirituales y por eso nosotros no las entendemos, ¿verdad? Mire, el mundo espiritual es un mundo tan real como el físico. La palabra dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sé que nos falta tanta revelación y tanto conocimiento de lo que Dios quiere enseñarnos. Pero si nosotros dedicamos tiempo a buscar a Dios, a orar, a leer la palabra, a dejar a un lado lo que nosotros queremos para ver qué es lo que Él quiere, entonces nosotros nos vamos a ir adentrando a esa revelación y nuestra vida va a ir cambiando y se va a ir alineando y se va a ir enfocando en ese propósito. Y al pasar el tiempo vamos a poder ver que nuestra vida tiene sentido, que ya no hay una razón por la cual estar frustrado, cargado o triste, porque todos esos sentimientos se dan cuando de repente no tenemos bien claro el por qué estamos aquí. Pero cuando usted y yo sabemos por qué estamos aquí y que somos hijos
del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, y que Él tiene planes para cada temporada, entonces nosotros descansamos. Descansamos porque sabemos que si nuestra vida está en sus manos, Él se va a encargar de guiarnos. Ya no vamos a estar preocupados ni turbados, porque si hay alguien que está interesado en nosotros, es Él. Él no se equivoca con nosotros. Así que hoy quiero hablar un poco de este tema, Destinados para Triunfar. Y veo el ejemplo de un hombre, ¿verdad? Un hombre al que se describe aquí como un gran líder. Un hombre que tuvo generaciones que fueron victoriosas. En Primera de Crónicas 7:40 nos habla de la descendencia de este hombre. Dice en Primera de Crónicas 7:40, todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados, que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Mire qué bendición, como un hombre llamado Aser pudo ver a su familia en lugares de eminencia, porque dice que eran cabezas de familia. Una cabeza de familia era una persona que se consideraba importante, ¿verdad? Él tuvo una descendencia exitosa. La Biblia no habla mucho acerca de este hombre, pero en este versículo nos deja ver que su vida dejó huellas y marcó a toda una generación que fue reconocida como exitosa en 4 aspectos de sus vidas. Número 1, fueron cabezas de familias. Número 2, escogidos y esforzados. Número 3, jefes de príncipes. Y número 4, contados entre sus linajes, que podían portar armas, o sea, fueron guerreros. Fueron personas que lograron estar en lugares donde no era fácil. Imagínense qué importante es la paternidad. Una persona que entiende lo que es paternidad espiritual es una persona que está bien clara en la importancia de poder educar, de poder formar, de poder guiar a una persona para que cuando crezca, esta persona sea exitosa. Miren, las personas que tienen el privilegio de tener un padre que lo guíe, que le enseñe, que lo entrene, que lo prepare, son personas que logran un éxito en su vida. Tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo, José gozó de la paternidad de su padre. Él lo entrenó, él lo educó, y cuando Dios consideró que era el momento para que este joven pudiera poner a prueba aquello que le había sido impartido por su padre, una situación difícil vino a la vida de él. Pero esa situación difícil no vino para destruirlo, ni para que él se sintiera un fracasado, ni para que él se sintiera como una persona sin propósito. No, esa situación llegó porque era necesaria para poder sacar la esencia de todo aquello que él había aprendido con su padre. Y porque para Dios era importante que este hombre le pudiera abrir camino a su familia. Porque nosotros somos los que abrimos camino para nuestra familia. Los que tenemos a Dios, tenemos esa bendición de poder abrirle camino a nuestra familia.
Por ejemplo, vemos en la Biblia hay dos hombres en la Biblia que yo los admiro, que es Josué y Caleb, porque se enfrentaron a una multitud de personas que no creían, pero ellos decidieron creer. Ellos determinaron que aunque todo el mundo no tuviera fe y llorara y viviera una vida de frustración, una vida de decepción, porque esta gente se decepcionaba al ver que pasaban los años, que pasaban los tiempos y que aquellas promesas no se cumplían, pero ellos determinaron en su corazón que iban a creer. Ellos sabían que la situación que estaban viviendo no iba a ser para siempre. Y cuando nosotros entendemos este principio, que cuando Dios promete algo lo cumple, entonces eso nos lleva a descansar y a esperar. Muchos de las personas que los conocieron a ellos murieron, pero ellos se mantuvieron y pudieron ver la promesa de Dios cumplida en su vida y en su familia. Entonces, por la fe que estos hombres tuvieron, su familia logró ver lo que Dios les había prometido. Mire qué bonito. Pero cuando nosotros nos apartamos de Dios, entonces nosotros estamos privando a nuestra familia de ver las cosas que Dios quiere que vean. Ahora yo sé que Dios ha escogido personas, pero nosotros somos como esas puertas de bendición para que ellos puedan entrar. Entonces, qué bonito es saber que hubieron personas entendidas. Y espero que después de que usted escuche este mensaje, usted se convierta en una persona entendida, sin importar lo que esté viviendo. Porque mire, si hablamos de pruebas, todos estamos en pruebas. Si hablamos de luchas, todos tenemos luchas. Todos tenemos guerras. Todos tenemos territorios que conquistar. No hay una sola persona que pueda decir que tiene paz. No hay una sola persona que pueda decir que todo le ha salido bien. Yo creo que no existe. Y si hay alguien así, entonces quiero decirle pues que bienaventurado, que se sienta dichoso. Porque mientras estemos aquí, nosotros vamos a tener luchas y luchas fuertes de todo tipo. Entonces, le voy a hablar, por ejemplo, quién era un cabeza de familia en aquel entonces. Un cabeza de familia era una persona que, siendo soltero o casado, tenía bajo su cargo económicamente o socialmente, en forma permanente, bajo su cuidado, hijos propios o hijos de otra persona, incapaces o incapacitados para trabajar. Entonces, un cabeza de familia tenía cuidado de otros, como si fuera su propia familia, y esto lo convertía en una cabeza, una persona respetable. Alguien que estaba dedicado a cuidar a gente indefensa, a gente que no tenía un guía, que no tenía quien lo cuidara, que no tenía quien estuviera pendiente de él. Y eso es triste. Hoy vemos una juventud perdida en las drogas, en el alcoholismo, en la delincuencia y en tanta cosa, porque no tuvieron alguien que los cuidara, que se encargara de ellos, que los educara con amor, porque saben, no es fácil guiar a otra persona, y peor cuando hay tantos conflictos en el corazón, porque el problema es que cuando nosotros vemos a los niños, no entendemos que cada cosa que nosotros hagamos por ellos lo va a marcar para siempre. Entonces mire qué bonito, ¿verdad? Como este hombre pudo tener hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y generaciones enteras
porque para tener una descendencia de 26,000 personas tuvieron que pasar muchas generaciones y todos ellos seguían un alineamiento. Todos ellos habían aprendido de lo que su padre les había enseñado, ¿verdad? Porque esto fue algo que fue transmitido de generación a generación, y qué bonito, porque el Señor anhela eso. Que nosotros podamos transmitir lo que nuestra fe de generación en generación. Nosotros no podemos convertir el corazón de una persona. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Pero sí podemos ser personas que inspiremos a otras con nuestra vida de obediencia, con nuestra vida de fe. Entonces, mire, el pueblo tenía bien claro que una persona sin paternidad desarrolla actitudes destructivas y nocivas para la sociedad, porque también el no tener un padre causa depresión, causa ansiedad, porque todos nacemos sin identidad, sin dirección, sin una visión clara de qué es lo que tenemos, y esa es la labor de un padre. Por eso Dios en su ley ordenó honrar a los padres, porque los padres son los responsables de mantener el respeto en la sociedad, educando a sus hijos. Llega el momento en que los hijos crecen y pueden olvidar honrar a aquellos que se invirtieron en ellos, y se da, ¿verdad? Eso es algo que se da. También él se llamó padre de huérfanos y esposo de las viudas, porque el pueblo sabía que cada familia necesita una cabeza que le dirija, que la corrija, que la guíe y que la encauce hacia el camino correcto. ¿Verdad? Entonces esto de tener padres de familia, cabezas de familia en medio del pueblo, era una estrategia para cuidar de la sociedad, para cuidar de que no hubieran personas ahí que no tuvieran alguien que le guiara. Y este hombre tuvo la bendición que su descendencia se encargó de este asunto. Dice que fueron escogidos y esforzados. No cualquiera podía ocupar esta posición. Si se nos dificulta trabajar e invertir en nuestros hijos, ¿cómo nosotros podemos trabajar e invertirnos en otros que no son nada de nosotros? Ellos entendieron el corazón de Dios. Ellos tenían claro que nacieron para guiar a otras personas. Por eso dice Pablo que el apóstol Pablo, que el que anhela obispado, buena cosa desea. Pero tiene que ser, dice, ejemplo. Tiene que ser una persona que ha sabido guiar a su familia. Y como persona de familia sé que no es fácil. No es fácil. Porque estamos luchando con nuestros propios conflictos, que muchas veces eso no nos deja ver lo que los que están alrededor de nosotros necesitan. A veces estamos tan preocupados por nuestros propios problemas que descuidamos el invertir tiempo en ayudarle a los que vienen tras nosotros a avanzar y a desarrollarse como buenas personas. Entonces, mire, dice que fueron jefes de príncipes, tenían un alto rango de autoridad sobre los príncipes, los hijos de los reyes. Los reyes tenían personas dedicadas a cuidar y educar a sus hijos hasta que estuvieran listos para convertirse en reyes. No cualquier persona puede educar a un príncipe, tenía que ser alguien honorable, alguien que tuviera virtudes, fortalezas, influencias, una persona con convicciones firmes. ¿Cómo podemos dirigir a otros si no podemos dirigirnos a nosotros mismos? Entonces significa que estas personas tenían buenos principios, habían sido educados, habían sido formados, eran gente a la que se le podía confiar la vida de un príncipe,
Porque yo quiero preguntarle algo. ¿Usted le confiaría su hijo a una persona que usted sabe que no se lo va a guiar, que no se lo va a cuidar bien? Naturalmente que no, ¿verdad? Tiene que ser una persona en la que usted pueda ver virtud. Y dice que fueron contados entre sus linajes que podrían portar armas. Un guerrero es aquel que está convencido internamente que su deber es luchar por lo que quiere lograr. Es alguien persistente, alguien que se mentaliza que su lucha dará fruto. Todo esto lo comenzaron dos personas, dice aquí la palabra. Las dos personas comenzaron esto. ¿Y quiénes fueron estas personas? Zilpa, una criada de Lea, la esposa de Jacob, quien dice que le dio a su criada para que tuviera un hijo, y ella fue la madre de Aser. Y estas dos mujeres se encargaron de educar a aquel niño. Y tanta fue la influencia de estas mujeres sobre este varón, que él también se encargó de criar a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. Y de ese hombre nacieron tantas personas buenas y honorables, que fueron una gran bendición para el pueblo. Entonces, mire qué bonito es cuando nosotros hemos entendido que nacimos para poder ayudarle a otras personas. ¿Y quiénes son los primeros? Nuestra familia. ¿Qué está haciendo usted por su familia? ¿Qué está impartiendo? Es bien importante que nosotros sepamos que lo que nosotros hacemos va a dar fruto en algún momento de nuestra vida. Bueno, pues esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes hoy. Espero en el nombre de Jesús que usted se determine a querer ser una persona que deje huella, que ya se olvide de sus traumas, que le pida a Dios que lo pueda liberar de sus traumas, de sus problemas emocionales, de todo eso que lo frustra, de todo eso que lo cansa, de todo eso que lo mantiene cargado, para que usted pueda invertir todas las virtudes, los dones, los talentos y las capacidades que Dios depositó en usted en otros, y ver a otros levantarse en el poder de Dios y en el poder de su fuerza, porque para eso nos llamó. Dios no nos llamó para que estemos encerrados en cárceles de tristeza, en cárceles de angustia, en cárceles de dolor, en cárceles ahí de resentimiento. Dios nos llamó para que nosotros podamos brillar, para que seamos la sal de la tierra, esa es la palabra. Así que en el nombre de Jesús tengo fe que esta palabra lo va a activar, lo va a motivar y va a hacer que usted quiera entrar en esa dimensión. Bendiciones. Nos vemos en una próxima clase.